entrevistas con esas personalidades de alto nivel. Hoy tenemos la oportunidad de conocer el trabajo, la investigación y por supuesto el conocimiento de nuestro invitado Carlos Trapani. Él es coordinador general de SECODAP, organización no gubernamental, que es la Organización Venezolana para la Promoción y Defensa de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Buen Trato y Convivencia Pacífica. Como siempre, una trayectoria importante profesional, es abogado especialista en derechos del niño, magíster en bioética y precisamente nos ocupa el tema de la violencia o de la prevención de la violencia, sobre todo en los niños. Estábamos viendo algunas publicaciones de SECODAP, de la LOGNA, que la versión de esta ley vigente, aunque ha sufrido algunas modificaciones, es del año 1998. Y bueno, hay muchas cosas que se están evaluando en la Asamblea Nacional desde el punto de vista legal, pero sobre todo hay incidencias de grandes cifras de violencia en niños, niñas, en adolescentes. Y por eso hoy vamos a conversar profundamente sobre este tema con nuestro invitado. Así es, el tema de la prevención de la violencia contra los niños es sumamente importante. Por eso queremos escuchar de nuestro invitado Carlos Trapani cuáles considera que son esos principales factores que contribuyen en la actualidad a que se genere violencia contra los niños en Venezuela. Bienvenido, adelante. Bienvenido. Un gusto saludarlas. Bueno, hoy es un día importante, ¿no?, para todos los defensores y promotores de los derechos del niño, ¿no? La LOGNA cumple un aniversario más. Uh-huh. Hacen una pregunta compleja porque, bueno, tiene que ver con los factores de la violencia contra los niños. En los últimos años hemos visto que la violencia no solo se ha incrementado en frecuencia, sino que también ha incrementado en severidad. Uh-huh. Cada vez las agresiones contra los niños son muy más crueles, más directas. Generalmente el agresor es una persona cercana al entorno familiar y comunitario del niño. Entonces nos preguntamos qué ha fallado, qué ha pasado. A pesar de una ley que garantiza un conjunto de derechos, establece procedimientos, instituciones y sanciones, ¿qué pasa? Que los niños no están protegidos como deberían estar. Bueno, y parte de muchos factores. Parte de un factor, primero, un profundo desconocimiento de la ley, un profundo desconocimiento de la importancia del niño como sujeto, el niño como ciudadano, el niño como persona, y eso implica superar un conjunto de creencias adultocéntricas, donde, bueno, por ejemplo, en el marco de la crianza, yo le puedo pegar a un niño para poderlo educar o para poderlo criar. Parte también del desconocimiento de datos oficiales, cómo está la situación de los derechos de los niños, donde hay avances, donde hay retrocesos, donde hay estancamiento, y en función de eso, ¿cuál es la política pública? ¿Cómo damos respuestas institucionales integrales, sostenidas, de calidad, con mecanismos de rendición de cuentas, con mecanismos de monitoreo, evaluación, que permita, bueno, cumplir las demandas que imponen los derechos de los niños? Inversión pública, ¿no? No hay derechos sin presupuesto, entonces no habrá derechos en el Estado, no hace una inversión prioritaria, urgente, primaria, para poder satisfacer los derechos de los niños. Bueno, exactamente. Y por otro lado, hay una debilidad institucional importante. Las escucho. Bueno, precisamente 25 años cumple la LOGNA, estábamos comentando según las publicaciones, porque ustedes nos mantienen al día, SECODAP nos mantiene al día en esta coyuntura lamentable de violencia infantil en adolescentes en Venezuela. La pregunta usted mismo la planteó. ¿Cómo está el marco jurídico venezolano desde el punto de vista de la protección a la adolescencia o esos mecanismos para que esperemos que esta realidad cambie? Desde su punto de vista. No logré escuchar la pregunta completa. ¿Cómo está desde el punto de vista legal nuestro país en cuanto a ese marco de protección para los niños y adolescentes en Venezuela? ¿Qué es lo que hace falta? Mira, desde el punto de vista legal es una ley garantista, es una ley que reconoce derechos, establece procedimientos, sanciones, estructuras. El problema no es legal, el problema es político. Uh-huh. Y cuando hablo de político tiene que ver con el desempeño del Estado para poder cumplir y satisfacer las demandas que impone la ley. Sin duda, la ley, a partir de las dos reformas que han hecho en el año 2007 y en el año 2015, han trastocado principios fundamentales vinculados a la descentralización, todo el tema de justicia penal de adolescentes,
toda la indefinición de la rectoría del sistema de protección de los niños. Bueno, esas son algunas dificultades legales, pero en términos de derecho está muy claro quién es el garante y qué le corresponde hacer. Entonces, el problema no solo es legal, el tema es político, es educativo, es ciudadano vinculado a la participación. Entonces, ese sueño que se planteó hace 25 años, estamos hoy día muy lejos de cumplirlo. Porque ¿cuál es el reto de la ley? Que la ley se hace cotidiana en la vida de los niños. Los niños tienen que tener acceso a escuela, agua, salud, cultura, recreación, esparcimiento, deporte, juego, poder participar, poder reclamar, poder acudir a autoridades y en función de eso tener respuestas. Vemos que hay profundas desigualdades entre lo que dice la ley y la realidad de muchos niños. Entonces, mientras no logramos zanjar esas diferencias, esas desigualdades, bueno, la alumna va a ser un tema pendiente todavía. Retomo lo que acaba de decir, y es que la ley ciertamente se hace cotidiana en la vida de los niños. Realmente hay un gran conocimiento porque en los colegios se fomenta el conocer la ley, pero hay otra arista bien importante y tiene que ver con la cultura y los valores que hay en los hogares. Eso que usted mencionó al principio, que los padres dicen, bueno, yo voy a educar a mi hijo a través de la violencia, de los golpes, porque me tiene que hacer caso desde el SECODAP. ¿Cómo es ese abordaje educativo que están haciendo para promover estos valores de respeto a los niños, de educación no violenta, de educación con principios, con valores? ¿Cuál es el mensaje, además, para quienes nos escuchan y que todavía mantienen la cultura de golpear a sus hijos? Bueno, la crianza sin violencia es un desafío. Fíjate que nosotros venimos de una cultura familiar donde la ley entra con sangrienta, donde el uso de la chola, donde el uso del coscorrón, incluso este curso puede sonar incluso cuestionado desde el punto de vista de otros adultos, ¿no? Porque hablan de la nalgada a tiempo, como si la gente aprendiera con violencia. La gente no aprende con violencia. Es que el niño no hace más un comportamiento porque le pega. Probablemente es una conducta por amenaza. Mientras tengo la amenaza, tengo el comportamiento. ¿Qué tenemos que fomentar en los niños? El autocontrol, la autodisciplina, el autoconocimiento, el manejo positivo de las emociones. No se trata de que vivan conflictos, sino cómo nos pueden afrontar de una forma constructiva y no violenta. Esos son los grandes retos de la educación y los grandes retos que tiene el alumno. O sea, a la medida que la cultura no cambia y pone en el centro a los niños, bueno, el alumno seguirá siendo un tema pendiente y pasarán 25 años más y estaremos hablando de los mismos temas. Claro, pero ¿cuál es la propuesta para lograr este cambio? Porque es un trabajo, digamos, que conlleva muchísimos contenidos importantes para poder lograr ese cambio cultural de una educación desde el respeto, desde la solidaridad con nuestros hijos, desde entender los procesos de maduración y crecimiento conductuales. Entonces, ¿cuál es la propuesta en este momento para poder lograr ese cambio en la cultura del venezolano? Mira, es un tema educativo, es un tema de profunda pedagogía en derechos del niño, es un tema de poder sensibilizar, de poder conectar, incluso que el propio adulto pueda sanar su propia infancia, pueda sanar su propia crianza y entender que lo puede hacer diferente. No es mejor ni peor como lo hicieron nuestros padres. Nuestros padres hicieron con nosotros lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. O sea, el reto creo que ahorita es cómo lo hacemos diferente partiendo que el niño es un ciudadano y los padres tienen que trabajar con los niños para quedarse sin trabajo y poder fomentar un adulto integral, un adulto autónomo, un adulto respetuoso, un adulto independiente, sobre todo que mis métodos de crianza vayan en sintonía con eso que yo quiero lograr a largo plazo. Pues si yo quiero que sea independiente y le grito, le pego, lo intimido, lo amenazo, evidentemente estoy muy lejos de querer lograr eso. Y el rol del Estado es determinante en poder sensibilizar, formar. Hemos hecho unos énfasis importantes en la salud mental. Tenemos una sociedad profundamente herida, lastimada, donde está comprometida la salud mental. Entonces, si un padre está triste, está deprimido, está angustiado, bueno, el niño va a ser el depositario de sus emociones. Igual que un niño perfectamente puede estar deprimido o puede estar triste. Entonces, detrás de la tristeza de un niño, probablemente ven que es un niño irreverente, grosero, maleducado, y probablemente hay un cuadro de salud mental que no sabemos, que no observamos y mucho menos que atendemos. Bueno, estamos escuchando de primera mano el análisis sobre lo que es el tema de la violencia en los niños, cuál es la coyuntura de Venezuela, la prevención, y nos habla Carlos Trapani, quien es el coordinador general de SECODAT, Organización Venezolana para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Buen Trato y Convivencia
pacífica. Son las 3:23 de la tarde. Vamos a disfrutar de música al estilo de Éxitos Sonidos en Primera Fila y continuamos con esta importante conversación con nuestro invitado. Roque Valero en... Y yo quiero hablarles sobre mi lugar seguro, donde hay espacios para compartir en la pastelería más grande del estado Aragua. Ya son 12, pronto la más grande de Venezuela, donde cada postre es una divina experiencia por su exquisito sabor y dulzura perfecta. Ahora un menú gastronómico divino con precios insuperables. Les hablo de la pastelería TDK, @pastelería TDK, el lugar más dulce de tu ciudad. ¿Buscas un lugar especial para tu hijo? En el Colegio Humboldt tenemos la mejor educación que va más allá de las materias, donde fomentamos el aprendizaje feliz y placentero, creando un ambiente donde cada niño se siente como en casa. Con tecnología de punta enseñamos valores de hogar y familia. Nuestros estudiantes desarrollan ética, habilidades blandas y mucho más. @Colegio Humboldt Maracay, un hogar para el futuro de tus hijos. Estamos ubicados en la avenida Sucre, en Calicanto, Maracay. Intérpretes de la vida productiva. Continuamos en Por Dos Razones, abordando un tema sumamente interesante y es
la prevención de la violencia contra los niños. Hoy, precisamente en el aniversario de la LOMNA, estamos conversando con Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, y hemos estado conversando sobre los marcos legales, la prevención y realmente la conclusión es que lo más importante es la educación y las políticas de Estado que también fomenten esa conciencia de respeto y de ver y valorar a los niños como ciudadanos que ameritan un trato libre de violencia. Bien, y precisamente con nuestro invitado abordando todo este tema, yo quería hacerle la pregunta, de acuerdo a esa intervención integral comunitaria que hacen de manera constante y sobre todo en este tema de prevención de la violencia, ustedes que han hecho esos diagnósticos, ¿cuál es el tipo de violencia infantil más común en nuestro país? Fíjate, los datos del Servicio de Atención Jurídica de SECODAP para el año pasado, al año 2024, reportó que el derecho más vulnerado es el derecho a la integridad personal. Y es una situación que se repitió al menos en los 3 últimos años. Y cuando vamos a analizar el hecho de violencia que vulneró la integridad personal, bueno, está vinculado principalmente a situaciones de maltrato, abuso sexual, castigo físico y acoso escolar. Imagínense. Son como las principales problemáticas que comprometen el derecho a la integridad personal de niños y adolescentes. Y eso se relaciona con otro informe que hemos publicado sobre salud mental, donde alteraciones del estado de ánimo que van desde cuadros de tristeza, ansiedad, depresión e ideación suicida, bueno, son relacionadas con contextos de violencia. Bueno, esta situación en nuestro país y cada vez más van en incremento, aunque las cifras oficiales no sean publicadas. Sí, Carlos, y es importante que nos comentes en el estado de Aragua. Estas cifras de violencia van en aumento, van en disminución, ¿se ha logrado controlar? ¿Cómo está la situación en especial en esta región, en Aragua? Si mantienen los datos. No recuerdo exactamente el dato, invitaría a que puedan revisar la página web de SECODAP, que es www.secodap.org, y van a tener acceso a los informes detallados. Pero lo que sí te puedo decir es que el contexto de violencia es generalizado a nivel nacional. Incluso cuando hablamos del interior del país, mientras más nos alejamos de Caracas, más nos alejamos de la capital, más desprotección hay, más falta de programas, de servicios, de intervenciones. Eso hace al niño del interior un niño pues, mucho más propenso a la violencia. Y donde hay ausencia del Estado en términos de prevención, de educación, de promoción, de atención, hay mayores niveles de violencia. Y la realidad no es homogénea. No es igual el contexto de violencia que se puede vivir en Maracay, que se puede vivir en otros contextos mucho más rurales o zonas más intermedias a la capital. Entonces, bueno, siempre el niño del interior, de zonas rurales, zonas con mayores niveles de pobreza, es un niño que está mucho más expuesto a contextos de violencia. Bueno, aquí es importante hablar no solo del acompañamiento desde casa, de la educación desde casa, el acompañamiento que es un derecho constitucional del Estado a la protección del niño, niña y adolescente. Quiero hablar del tema de las escuelas. Venezuela ha vivido situaciones de violencia escolar, pero también de violencia más allá de distintos tipos, de jóvenes hacia otros jóvenes. ¿Cuál es la opinión del SECODAP o el análisis que hace sobre cómo se ha llevado este caso desde el punto de vista penal en Venezuela? Y, por supuesto, la responsabilidad que tienen las instituciones educativas en este sentido. Bueno, el acoso escolar es violencia. Eso no hay discusión. Y es una violencia que afecta el clima escolar, que interfiere en los procesos de aprendizaje, que causa daño, bueno, y tiene un impacto brutal en las familias y en las comunidades educativas. Eso es así. Y no todo lo que ocurre en el contexto de una escuela es acoso escolar. El acoso escolar es una forma de violencia, no es la única que ocurre. Exacto. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Bueno, cuando queremos judicializar todo lo que ocurre en la escuela, incluso contextos de acoso. Tenemos un desafío legislativo porque la ley no te habla qué es el acoso escolar, no te lo define. Los conceptos que hemos manejado, el concepto de la literatura de otros países, pero en Venezuela legalmente el acoso no tiene definición. Incluso hubo un proyecto de ley de prevención del acoso escolar del año 2022 y ahí quedó en consulta, no se avanzó. Entonces, al no tener una definición legal, bueno, queda como a la libre interpretación del funcionario, del director, de la escuela, que entiende o no por acoso. Hay un vacío. ¿Cuál es nuestra reflexión? Bueno, el rol del Ministerio Público a los fines de judicializar todo
Depende el contexto, depende. Yo en el contexto de acoso puedo cometer un delito, sin duda eso puede ocurrir, pero no necesariamente todo se tiene que judicializar. Esa lógica del amedrentamiento a través del sistema penal, imputarte los delitos más severos, aun cuando no corresponda, intimidarte, exponerte públicamente, eso no ayuda al contexto de prevención del acoso. Ahí el llamado al Ministerio de Educación como ente rector que sabe de escuela, bueno, pueda fijar políticas, lineamientos, instrucciones, bueno, para que las escuelas no solo hagan intervención, que es dificilísimo. Yo creo que en el contexto de acoso lo más importante es prevenir. Atender requiere unos esfuerzos adicionales, pero la prevención tiene que ser un mandato para todos los centros educativos. Claro que sí. Gracias a Carlos Trapani, quien es el coordinador general del SECODAP, abogado, especialista en derechos del niño y magíster en bioética, quien estuvo compartiendo toda esta información tan interesante sobre la prevención de violencia contra los niños. Gracias por acompañarnos esta tarde en Por Dos Razones, Carlos. Dale, un abrazo. Gracias a Carlos Trapani, son las 3:34 de la tarde.